Muy buenas, estamos aquí en el canal del Lince de Oro y de Plata. En este caso, para hablar de algo que es menos glamuroso que el oro y que la plata. Hablamos de un sector muy interesante como sería en el sector de la limpieza y del mantenimiento de edificios en un tamaño importante. No la señora Juanita que va a limpiar la escalera del edificio de la esquina, sino hablamos de dimensiones bastante más importantes. Empresas que se dedican al mantenimiento en general de todo tipo de edificios, públicos y privados, desde cambiar instalaciones completas hasta la típica limpieza del edificio y cosas un poquito más concretas y realmente relacionadas también hasta con temas tecnológicos y etcétera, ¿no? ¿Estamos hablando de una posible oportunidad o una posible trampa de valor? No lo sé. Yo empecé a seguir este tema, pues eso, a través de un grupo que me parece muy interesante, que es el grupo de Discord de Momentum, y una sección que tienen dentro que se llaman las fregonas chinas. Me llamó mucho la atención ese nombre. Y bueno, he empezado a leer y a interesarme un poco por los temas que estaban hablando en ese grupo. La idea es bastante sencilla. Son empresas que la teoría dice que no tendrían que tener demasiados problemas a la hora de crecer, porque realmente es un país donde las grandes ciudades están creciendo a un ritmo increíble. Son empresas que habitualmente en cualquier país, concretamente en China, por sus datos parece que también son empresas muy estables, porque realmente nadie va a dejar de cuidar un edificio por el hecho de que el negocio, el que está en ese edificio, vaya un poquito peor o un poquito mejor. Son cosas que no se pueden evitar. No se puede evitar el tener que fregar, no se puede evitar el tener que arreglar el aire acondicionado cuando se estropean, no se puede evitar que se haya roto un cristal y se tenga que arreglar, no se puede evitar. Pero bueno, visto las gráficas, realmente da la sensación que algo está pasando, ¿no? En este caso, voy a leer, y siempre a leer desde mi punto de vista, que cada cual se haga su idea, cada uno tiene que tener su visión y que cada cual haga lo que quiere con su dinero. Voy a explicar mi punto de vista de los dos procesos que yo veo fundamentales. El primero es una potente tendencia alcista, donde cada vez se ha ido estirando más la zona de máximos y donde realmente ha sido un proceso alcista bastante limpio y bastante sano. Hasta llegar más o menos a esta zona que hubo pues eso, un exceso, una caída muy vertical, pero realmente respetó de una manera muy clara la tendencia y volvió a tirar hacia arriba. Hasta llegado pues eso, más o menos a mitad del año 2020, donde se genera un primer punto que entenderemos que es un techo, ¿no? Entenderemos que es un techo. Hay una corrección potente, vuelve a tocar la parte baja del rango y vuelve a llegar a otro punto donde por segunda vez no puede romperlo. A partir de esta zona, pues bueno, podemos estar viendo que durante este proceso ha habido una entrada o una entrada de volumen, parece. Probablemente es un intercambio de personas que están distribuyendo los beneficios que han tenido aquí a otras personas que creían que esto se iba a disparar por las nubes y aquí han cambiado las manos, pues eso, las manos fuertes han cambiado parte de las acciones que tenían a las manos un poquito débiles. Y al final el rango creado es roto y roto con violencia. Como se puede ver realmente es bastante de libro. En general todo el gráfico es muy de libro. Rompe el rango, alcanza objetivo de la ruptura y llega a la zona de soporte más o menos que estaríamos hablando de la zona de los 17,50 Hong Kong dólares. A partir de aquí, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un proceso que a primera vista parece de acumulación, hasta que llega, pues eso, resultados de más o menos marzo del 2021, donde se genera una potente ruptura. Y claro, con semejante velón de aquí, que hablamos que sale desde los 20 o 21 Hong Kong dólares hasta llegar a la zona de los 30 en cuestión de días, pues bueno, hay un fuerte retroceso, como es lógico, donde llega pues eso, a una zona otra vez de resistencia o de soporte que diríamos que estaría en la zona de los 22,80
y desde allí, pues bueno, vuelve a hacer un intento, rompe pues con bastante fuerza la zona anterior y vuelve a intentar romper la zona de los 35 Hong Kong dólares, donde allí sí que se para. En este momento, de todas maneras, ya estamos entendiendo que estamos en un proceso complicado, porque aquí se empieza a hablar muy mucho del tema de Evergrande, las empresas de las que dependen este tipo de grupos, y se ven todas ellas afectadas por el recorte de liquidez que planea el gobierno chino y sobre todo el control de la deuda que planea el gobierno chino sobre este tipo de enormes grupos, ¿no? Aquí vamos a lo que estábamos, se genera un hombro izquierdo, la cabeza, y aquí tenemos una derecha, aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro perfectamente dibujado y realmente es de libro, no vamos a decir otra cosa. Y en este momento, pues bueno, estaríamos llegando a objetivos también de esta figura de vuelta tan potente que se creó aquí. ¿Posibilidad de la zona en la que estamos ahora? Bueno, estamos en una zona que puede empezar a parecer interesante. Hablamos de una zona de soporte que viene desde el año 2019 y está más o menos desde el punto de la salida en bolsa, que la tengo aquí marcada, a esta zona. Es una empresa con un enorme capital en caja. ¿Qué significa? Que tiene mucho dinero libre, que yo no tengo muy claro que lo tiene porque no sabe qué hacer con él, o lo tiene para intentar cubrir el problema de otra empresa más grande, no lo sé. La cuestión es que por ratios no tiene ninguna lógica que esta empresa esté en esta situación, porque los números sinceramente, son brillantes. ¿De dónde viene toda esta situación? Bueno, hay un grupo propietario que es Kaisa Group Holding, que es propietario del 67,18% de la empresa, y una cosa que me ha resultado curiosísima es que hay muchas de los hedge funds que están invirtiendo en esta empresa que son empresas españolas. Desde nuestros amigos de Renta 4 hasta otros muchos, ¿no? Tenemos Renta 4, Oros Ascension Manager, y aquí varias que son son conocidas. Bueno, es curioso. De todas maneras, lo vamos a dejar estar, que tampoco es una cosa que nos importe demasiado, ¿no? Bueno, eso de que nos importa demasiado es importante, porque realmente el 67,18%, que es la parte gruesa, pertenece a una empresa que tiene problemas muy potentes. Es la gran constructora china, una de ellas por autonomasia, ¿no? Y que en este momento, pues bueno, el peligro de no pagar las deudas, el peligro de no pagar la deuda a corto plazo y el peligro que tienen con sus bonistas, pues bueno, está allí y está ahí muy marcado y muy presente. ¿Qué podría pasar? Pues bueno, podríamos entender, y yo creo que es lo que están pensando muchos inversores, que los problemas del grupo Kaisa Holding acaben siendo los problemas directos de Kaisa Prosperity, ¿no? Que al final lo que haga falta para una se saque de otra, o se haga alguna maniobra un poquito sucia donde al final paguen los que al fin y al cabo también han podido hacer bien, pero al fin y al cabo los propietarios son los mismos y en su derecho estarán, hay que decirlo, ¿eh? Tampoco hay que darle demasiadas vueltas. ¿Posibilidad de inversión? Bueno, es una cosa que estoy empezando a estudiar ahora. ¿Por qué? Porque igual que he visto desproporcionada la paliza que ha caído a las acciones tecnológicas chinas, que sin demasiado problema en sus cuentas y en sus números han recibido cualquiera de ellas palizas del 60 y el 70%, en esta podría estar pasando un poco lo mismo. Igual que creo que China no va a liquidar a sus empresas tecnológicas, porque sería un suicidio, sería quemar los barcos. Bueno, China una vez lo hizo, pero bueno, sería quemar los barcos. Tampoco creo que China vaya a dejar que se derrumbe su sistema inmobiliario, ¿no? Y tengo la sensación de que quieren hacer una especie de pequeñas explosiones controladas para intentar ir salvando la situación. ¿Por qué razón creo que se intenta hacer unas pequeñas explosiones controladas? Por una sencilla razón, porque
a mí me da la sensación de que China está anticipando con casi un año de antelación lo que va a acabar pasando en muchas otras zonas del mundo. Creo que empezó antes y con más realidad a reflejar en sus acciones la factura del COVID, y tengo la sensación que realmente, igual que ha subido antes el sufrimiento por la caída del COVID y todo el tema, su recuperación llegará antes que el resto de los sectores. Y aparte, pensando en que si podemos estar viviendo una extraña situación en los mercados occidentales, hablaremos concretamente del estadounidense y hablaríamos también del europeo, tampoco sería de extrañar que hubiera una rotación de dinero de esas zonas, no digo a corto plazo, no digo a corto plazo, sino a medio plazo, hacia zonas donde el precio de las cosas esté realmente mucho más barato. Porque, sinceramente, comprar empresas rentables como esta a PER 3 o 2 o 4, si lo comparamos con comprar empresas con crecimientos ridículos como en Europa a PER 20, 25, 17, 30, 40, pues no lo sé. No, sinceramente no tengo muy claro qué es más arriesgado. Invertir en esas empresas a sus precios o invertir en estas que sí, que igual pueden llegar a caer y quedar a 6 o a 0. La vida es así. Pero ¿y si se revaloriza? ¿Y si empieza a cambiar el flujo y vuelve a esta zona? Estas empresas, si suben, no subirán a PER 5 y a PER 6. Podrían subir tranquilamente a PER 10 o a PER 8 o a PER 9 o a PER 14 o 15, imaginaros. Este tipo de empresas se podrían disparar mucho. Con que yo más o menos voy a intentarla ir siguiendo, me parece interesante, creo que hay posibilidades, y yo hay una cosa que de todas maneras puedo empezar a notar. Igual que ¿os acordáis hace un par de meses o tres que el mundo de las empresas de la educación china parecía que ya iban a desaparecer por completo, que el mundo se acababa para ellas? Bueno, ahora están regulando y parece que lo que iba a ser su final puede parecer un nuevo principio. ¿Y si les pasa esto exactamente a este tipo de empresas? ¿Y si mañana nos despertamos con que China mueve y empieza a recortar un poco, pues eso, la dureza que está teniendo con el tema del crédito a sus empresas? Ahora, en este momento, China hay cositas que empiezan a mover que da la sensación de que ya no quiere estrangular tanto, que ya quiere soltar un poquito la mano. Y podría ser la contrafuerza que puede estar llegando en Estados Unidos. Pinta lo contrario, y aquí que se suavice un poquito. Igual ellos ya han conseguido lo que querían y los otros ahora aún están empezando a hacerlo. No lo sé. La cuestión es que esto es un planteamiento personal, que cada uno con su dinero haga lo que vea oportuno, pero sobre todo una cosa: intentemos aprender, intentemos mejorar, intentemos ganar un poquito de dinero si se puede. Chicos, esto ha sido todo desde el canal del Lince, de Oro y de Plata. Si os ha gustado, suscribiros. Si no os ha gustado, por favor, decírmelo también, que me interesa tanto o más que a las personas que dicen que les gustan. Si encontráis oportunidades de ese tipo, lo podéis compartir conmigo. En el canal tengo mi correo electrónico, y si os apetece, pues eso, disfrutar y escuchar a personas que saben mucho y poder aprender de lo que hacen los demás, tenemos aquí el grupo de Discord con Momentum, el pequeño grupo de fregonas, y bueno, y os deseo muy buenas impresiones y que seáis felices, que vaya muy bien. Gracias.